Bien, ahora lo que vamos a hacer es comprobar que en esta operación se cumple el axioma número 2. En este caso vamos a comprobar que es distributiva, ¿no? Esta operación. Para eso vamos a agarrarnos de este axioma, esta primera parte, y tenemos que llegar a esta segunda parte, ¿no? Entonces, voy a anotar U más B, B doble. Vuelvo a repetir, esta parte tiene que ser lo mismo que esta parte, ¿no? O sea, tiene que distribuirse este U y este B a B doble, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar. Bien, sabemos que U es o tiene estas componentes, es decir, U1, U sub 2, más B tiene estas componentes, B sub 1, B sub 2, esta coma es esta coma, lo vamos a un poquito resaltar esto porque hay muchas comas. Este B doble, también ya lo hemos definido, aquí está, es BW1 y B doble, este no es 3, es BW2, y cesamos acá la operación, ¿no? Entonces esto va a ser igual, acá tengo una suma de dos vectores, ya sabemos cómo se suman los vectores, entonces voy a tener U1 más B1, U sub 2 más B sub 2. Vamos a resaltar acá la comita. A continuación, el vector B doble sub 1 y B doble sub 2, ¿no? Esas son sus componentes del vector B doble. Entonces, lo que estamos haciendo acá es sumar estos dos vectores nada más. Y eso ya está definido, ¿no es cierto? Se suma componente a componente. U sub 1 más B sub 1 sería la nueva componente del vector suma. U sub 2 más B sub 2 sería la nueva componente del vector suma, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá tengo, por decirlo así, la multiplicación de dos vectores. En este caso, este vector está un poquito más complejo que los vectores iniciales, ¿no? Las componentes están como dos sumas, ¿no? de dos números en este caso. Pero al final sigue siendo todo esto un vector, y este es otro vector. Y aquí está definido la operación, lo vamos a llamar multiplicación de dos vectores. Acá vamos a resaltar también esa coma, volvemos a repetir esta parte, primera componente con primera componente se multiplica y luego se suma la segunda componente multiplicado por la segunda componente. De la misma manera aquí vamos a proceder. Esta primera componente lo vamos a multiplicar con esta primera componente, es decir, U sub 1 más B sub 1 por B doble sub 1, y luego lo vamos a sumar según esta operación ya definida, lo vamos a sumar la multiplicación de la segunda componente con la segunda componente, es decir, U sub 2 más B sub 2 por B doble sub 2. ¿Listo? Entonces acá desaparecieron los vectores, ¿no es cierto? Esto ya son números, ¿está bien? Y acá multiplicamos los números de manera normal, porque estos números pertenecen al conjunto de los números reales, y en el conjunto de los números reales existe la propiedad distributiva. Es decir, U sub 1 por W1 más B sub 1 por W1. Este W1 estamos distribuyendo a U sub 1, W sub 1 a B sub 1. De la misma manera, aquí hacemos lo mismo. U sub 2 por B doble sub 2 más B sub 2 por B doble sub 2. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño alto. Tenemos que llegar a esta expresión, ¿no es cierto? Pero aquí un pequeño alto, cálculo auxiliar. ¿Qué quiere decir U por B doble más B por
esto va a ser igual, bueno, ya sabemos que U tiene componentes U sub 1, U sub 2, B doble, componentes B1, B doble 2, aquí B, componentes B doble, B sub 1 y B sub 2. Entonces, cuando nosotros multipliquemos estos dos, también ya la multiplicación ya está definida. Va a quedar de la siguiente manera. U sub 1, B doble sub 1, más U sub 2, B doble sub 2. Entonces, la multiplicación de este vector con este vector es esto, según esta definición. De la misma manera acá, este más sería este más, B doble, no, B sub 1 por B doble sub 1 más B sub 2 por B doble sub 2. ¿Está bien? Entonces, todo esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, esta expresión lo vamos a obtener de acá. Quiero obtener U sub 1, B doble 1, ahí está. Entonces lo voy a anotar. U sub 1, B doble sub 1, más, y luego yo necesito U sub 2, B doble sub 2. Aquí está ese término. U sub 2, B doble sub 2. A continuación, yo necesito B sub 1, B doble sub 1. Aquí está ese término. B sub 1, B doble sub 1. Y más B sub 2, B doble sub 2. Entonces, B sub 2, B doble sub 2. Esto va a ser igual. Ahora voy a retornar a la multiplicación de los vectores. En este caso, voy a tener U sub 1, B doble sub 1. Ya, esto va a ser U sub 1, U sub 2 primero, aquí la coma, B doble sub 1, B doble sub 2. Y aquí cerramos esto, más B sub 1, B sub 2, aquí ponemos la coma, B doble sub 1 y B doble sub 2 y cerramos esto. Bien, esta parte vamos a aclarar. Si yo tengo la multiplicación de estos dos vectores, según esta definición, tengo que multiplicar las primeras componentes, ahí está, y luego sumamos la multiplicación de las segundas componentes, ahí está. O sea que todo esto es exactamente lo mismo que esto. De la misma manera acá, B1 por B1, ahí está, más B sub 2 por B doble sub 2, ahí está, ¿no? Entonces, todo esto es exactamente lo mismo que esto. Y esto va a ser igual, sabemos que U sub 1, U sub 2 es el vector U, B doble sub 1, B doble sub 2 es el vector B doble, más, de la misma manera acá, todo esto es el vector B, y todo esto es el vector B doble. Entonces, con esto estamos comprobando, solamente estoy copiando esto aquí abajo porque todo esto es lo mismo que esto. Estamos comprobando que se cumple la propiedad distributiva, ¿no? Con respecto a este conjunto, ¿no? Entonces, con esto estamos comprobando que se cumple, ¿no? El axioma número 2.